continuar en este mismo espíritu y poder estudiar este tema, quiero darles algunos principios sobre teología acerca de la importancia de los eventos por venir, que quizás va a sonar más como un maestro que como un predicador, y luego les vamos a hablar acerca de ciertas cosas que tenemos que hacer en estos tiempos finales. Amén. Miren, me encanta enseñar acerca de la profecía y los eventos por venir, y a nosotros nos pone como cuando pensamos en los tiempos finales, me imagino como que estamos en un camino, a la mitad del camino, viendo hacia atrás, hacia el pasado de la creación, los eventos por venir, el pasado, el Edén, Adán y todo lo que sucedió hace años atrás y todo lo que la Biblia nos dice, y nos metemos en medio. Estamos en ese tiempo intermedio en el cual estamos esperando la venida de Cristo. Estamos en una situación muy única, no estamos igual que los apóstoles, ni siquiera estamos igual que los profetas ni el pueblo de Israel hace 2000 años. Estamos en una situación muy diferente a ellos, donde tenemos una revelación completa de la palabra de Dios, que es la Biblia, y podemos entender el pasado y poder comprender los propósitos de Dios de una manera mucho más clara y poderosa. Así que el día de hoy, cuando pensamos en todo lo que está pasando a nuestro alrededor, nos hace pensar que Dios está obrando un plan. Miren, ¿cuántos de ustedes vivieron en área de temblores? A ver, dígame alguien por ahí. Todos los que vivieron en área de temblores, ¿cuántos de ustedes vivieron debajo de la falla de San Andrés? ¿Han escuchado de la falla de San Andrés? Es la que corre desde California y corre, creo que hasta Centroamérica, si no me equivoco, baja toda esa área. Cuando eran niños se nos decía que un día, en algún momento en la historia, California se va a convertir en una isla, porque hay una grieta que está corriendo debajo de la tierra, y que cada vez que tiembla se hace más grande esa grieta, esa falla de San Andrés. Así que cada vez que tiembla nos hace decir que ya está más cerca California de convertirse en una isla. Cada vez que vemos a Israel teniendo conflictos con las naciones, nos hace pensar que la venida de Cristo se está acomodando y que ya está más cerca de suceder. Ya pronto vendrá nuestro Señor y va a suceder. Estaba comentándoles que hace un mes estábamos planeando predicar de esta serie ya desde principio de años, cuando hace un mes nos vino la serie, cuando vino la guerra de Israel contra Hamas y toda esta situación y toda la crisis que está generando. Israel ha estado en guerra por los últimos 70 años. Así que por lo menos nos da un indicio de que algo se está moviendo en el mapa, algo está sucediendo ahí. Ahora, yo quiero que en este momento usted pueda entender un poquito acerca de la importancia de Israel en el mapa. ¿Por qué nos preocupa tanto Israel? ¿Por qué nos preocupa tanto la situación que está pasando en el Medio Oriente y todo esto? ¿Por qué es tan importante Israel en todo lo que tiene que ver con la escatología? Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los eventos por venir. Bueno, una de las razones muy importantes es porque Dios ha estado desarrollando parte de su plan de reinar sobre la tierra a través de Israel. El plan de Dios siempre ha sido el plan de Dios siempre ha sido gobernar con paz sobre la tierra. Cuando Él creó los cielos y la tierra, Él los creó con un ambiente de tranquilidad. Las serpientes estaban en paz con los hombres, los leones, los tigres, todos los animales estaban en contacto con Adán y Eva sin ningún problema. De hecho, hasta ellos podían estar desnudos. Una de las cosas que las cuales no permanecemos desnudos actualmente es una, por pudor, y dos, porque el clima no nos lo permite. Nadie quisiera estar afuera desnudo a más de 100 grados de temperatura, como lo estuvo en el verano, o como lo estuvo en el invierno, como lo estará en el invierno a menos 30 grados, a punto de congelación, porque el clima no lo permite. Había un ambiente benévolo, el clima era perfecto, el ambiente era perfecto, los animales no los picaban, no había, las cucarachas no eran tan malas como ahora. Era un ambiente de paz. Dios reinaba, la gente escuchaba a Dios.
Entendía Dios, había paz en el hogar, no había conflictos matrimoniales. La idea es que no iba a haber hijos rebeldes, no iba a haber pleitos entre los seres humanos. Nos íbamos a llevar todos bien. Qué lindo, amén. Aleluya. Pero Adán y Eva pecaron, nos dice la palabra de Dios, y ese pecado que ellos cometieron lo que provocó fue que precisamente retirarle el control de gobierno a Dios y darle la autoridad sobre sus vidas a Satanás. Satanás y el pecado han estado reinando en la tierra desde que Adán y Eva pecaron y fallaron a Dios. El reino le pertenecía a Dios, pero fue tomado. Dios desde el principio hizo un plan para poderle volver a arrebatarle el gobierno de la tierra a Satanás. Dios ha hecho este plan de poder gobernar una vez más sobre el hombre, y que volvamos a tener paz, y que volvamos a tener tranquilidad, que haya paz en los hogares, que haya paz en las familias, que haya paz en las naciones. Solamente Dios puede traer la paz. Les decía la semana pasada, la fantasía de la paz mundial no existe. Podrán venir los gente del mundo a decir que un día va a haber paz. No va a haber paz sobre la tierra. El único que puede traer la paz en la vida del ser humano es Dios. El único que puede traer restauración al mundo, ese es nuestro Dios. Dios en su plan le permitió al hombre gobernar sobre sí mismo en esta condición de pecado, para darnos cuenta que no podía hacerlo. La historia de Noé es precisamente esa libertad que le dio al hombre de gobernarse sin que hubiera ningún gobierno, sin que hubiera ninguna autoridad sobre de él, sin que hubiera un presidente o que hubiera un diputado, un policía. Nadie gobernaba sobre el hombre. Y no había pastores, no había líderes religiosos, no había sacerdotes, no había nada. El hombre gobernaba a sí mismo y trató de dirigir su vida por sí mismo sin lograrlo. Dios terminó hartándose del hombre y decidiendo enviar un diluvio, el cual destruiría la humanidad, y solamente dejaría un grupo de personas fieles, o más o menos fieles, para que gobernaran sobre la tierra. Dios tomó una estrategia diferente, no que cambió de plan, pero siempre tuvo esta estrategia. Llamó a un hombre llamado Abraham. Él era un hombre ya mayor de edad, bastante adinerado, por cierto. Era un hombre rico, tenía ovejas, tenía ganado. Estaba casado con una mujer que se llamaba Sara. Él vivía en Ur de los Caldeos, es decir, donde es el actual Irak. Allá él vivía en esta área de Medio Oriente. Y este hombre, Dios lo llamó y le dio una promesa la cual conocemos nosotros como el pacto abránico. En Génesis 12, 1 al 3, les voy a dar varias veces. El Señor se le apareció a Abraham y le ratificó el pacto que él tenía con él. Y ahorita les voy a decir que le prometió. Génesis 12, 1 al 3 dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre, vete a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Escucha ahí: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te haré famoso tu nombre. Serán una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Les da unas promesas muy específicas. Número 1, le iba a dar una tierra. Número 2, lo iba a hacer una nación grande, que iba a ser una descendencia. Número 3, le dijo que iba a ser de bendición a las naciones. Génesis 15 nos dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río Egipto, fíjense, desde Egipto hasta el gran río Éufrates, todo lo que es Israel, parte de Egipto, lo que es parte de lo que es toda la parte del Medio Oriente, Irak, Jordania, Siria. Todo eso
Dios se lo prometió a Israel. Le prometió un territorio grande. Actualmente es un territorio pequeño lo que tiene Israel, y por mucho tiempo solamente ha sido una pequeña franja. Esta promesa no se ha cumplido todavía en Israel. Dice: a tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Se refiere a la tierra de los kenitas, kenicitas, los camoneos, los hititas, fereceos, refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. A esa tierra Dios se la prometió a Israel. Y a tu descendencia les daré en posesión perpetua. Génesis 17, 8 dice: y a ti y a tu descendencia le daré una posesión perpetua, toda la tierra desde Canaán, donde ahora andas peregrinando, yo seré tu Dios. Entonces fíjense, 4 cosas le prometió Dios a Abraham. A ver, voy a pedir que los de producción me vayan siguiendo muy bien. Amén. Gloria a Dios. A ver si me pueden poner el slide, por favor. ¿No? Donde están las 4 promesas de que le prometió Dios a Abraham. Muy bien. Número 1, le prometió una simiente. Le prometió una simiente. ¿Qué es la simiente? Esa es la raíz que iba a traer la liberación sobre el mundo. Le prometió que le iba a dar las cosas necesarias para que pudieran guiar a su pueblo, para que pudiera el pueblo ser liberado. ¿Quién es esta simiente? Esta simiente es Jesús. La simiente es nuestro Señor Jesucristo. Número 2, le prometió una tierra, que es todo lo que abarca el Jordán, como ya les dije, todo lo que es la área del Medio Oriente, esa se la prometió a Dios. Le prometió ser una nación fuerte, que de una multitud. Y número 3, le prometió protección y ser de bendición a las naciones. De todas estas promesas, Dios ya cumplió unas, que es precisamente 2. Número 1, el que tiene, darle una simiente, que es nuestro Señor Jesús. Y número 2, la segunda cosa que Él cumplió es que hacerlos una nación. No ha cumplido Dios el darle la tierra, y Dios no ha cumplido el que ellos sean una bendición a las naciones. No ha sucedido eso, no ha sucedido todavía. Dios tiene que cumplir esas promesas sobre Israel. Dios continuó esas promesas y se las continuó con Moisés. Dios le ratificó. De Abraham vinieron 12 tribus, y dentro de esas tribus nació un liberador que se llamaba Moisés, el más grande de los profetas. Moisés se le volvió a prometer la siguiente cosa. Dios le dijo esto: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Les dijo esto: ustedes van a ser mi propiedad. Si ustedes me siguen, la tierra les va a pertenecer, y ustedes serán un pueblo de un reino de sacerdotes y una nación santa. Israel está prometido que van a ministrar, van a ser los sacerdotes, van a ser los pastores de las naciones, de los pueblos. Esto no se ha cumplido todavía. David se le prometió algo, Dios volvió a ratificar, y esto lo conocemos como el pacto de David. En el pacto de David, Dios le promete. David quería construir un templo y el Señor dijo que no, que lo iba a hacer su hijo, pero le prometió algo. Primera de Crónicas 17:14. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. Le prometió establecer un reino eterno, y ese reino iba a estar en su hijo, pero ese reino iba a ser un reino presente sobre la tierra. Iba a ser un reino donde Dios, iba a ser un reino literal, donde el Mesías iba a reinar sobre la tierra. Por eso los discípulos le preguntaban múltiplemente: Señor, ¿vas a restaurar el reino ya? Señor, ¿vas a restaurar el reino ya? Porque ellos esperaban que este rey, estas promesas iban a cumplir en Jesús. Pero le dijo: no, todavía no. Todavía no llega el tiempo de que tú lo hagas. Israel se le ha hecho varias promesas. Se le ha hecho ser la promesa de tener un país central, un país donde Dios iba a manifestar sus manos, un país donde Dios iba a mover, iba a poder ministrar a las naciones a través de ellos. La historia de Jonás nos cuenta el corazón del pueblo de Israel.
Nos cuenta de por qué el Señor ha detenido su mano sobre ellos, porque no tenían ese corazón de hacer la voluntad de Dios y poder cumplir a través de ellos las promesas que Él les dio. Salmo 132 del 13 al 18 dice así: fíjense, el Señor ha escogido a Sión, su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono, porque así lo deseo. Bendeciré con creces sus provisiones y saciaré de pan a sus pobres. Revestiré de salvación a sus sacerdotes y jubilosos cantarán a sus fieles. Aquí hace renacer el poder de David y encenderá la lámpara de mi ungido. Su enemigo los cubriré de vergüenza, pero él lucirá su corona de esplendor. Aquí nos da una profecía grande. Salmo 132 dice así: el Señor ha escogido a Sión. ¿Cuál es Sión? Sión es un monte que está en la área de Jerusalén. Y Sión es el lugar donde se construyó el templo. El templo estaba en Sión. Y el templo estaba construido en la parte más alta de Sión, en la cúspide de Sión. Ahí se encontraba precisamente el Señor. Y Dios dice: ahí en Sión yo voy a poner mi morada, reposaré y pondré mi trono. Es decir, que el trono literal de Dios sobre las naciones será puesto sobre Sión. Será puesto sobre la montaña, y sobre la montaña más alta de Jerusalén. Así que Dios va a poner su trono. Dios puso un sustituto del trono ahí. En la parte más alta de Jerusalén se encontraba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y ahí es donde se decía, como un símbolo, que estaba el trono de Dios. Por eso los sacerdotes, cuando querían pedir por perdón por los pecados, en formas simbólicas, una vez al año, un solo hombre iba al lugar santísimo y entraba al lugar más alto de Jerusalén a pedir perdón en el trono de Dios por el pecado de todos los hombres. La arca desapareció con la conquista de Babilonia a Israel. Ya no está más ahí. Se ha perdido el arca del pacto, se ha desaparecido. Sí, y así que cuando Jesús vino había un templo vacío. Un templo vacío. Ahora entendemos que Dios ha muerto por nuestros pecados y tenemos libre acceso al trono de Dios. Ya no al trono en que está en Jerusalén, pero al trono en el que está el Señor reinando. Así que vamos a ver más adelante. La palabra de Dios nos enseña esto. Cuando vino Jesús, y aquí es algo muy importante, ¿y qué tengo yo que ver en todo esto? Cuando vino Jesús a la tierra, Él hizo algo. No solamente vino a morir por nuestros pecados, pero vino a hacer un alto en el proceso del trabajo que estaba haciendo en Israel. Mateo, que es uno de los libros más judíos, uno de los evangelios más israelitas de la Biblia, dice así, Mateo 21:43: por eso les digo que el reino de Dios se les será quitado a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los israelitas. Jesús diciendo esto, fíjense, Mateo 21:43. Y yo quiero que apunten todo esto lo teníamos en los slides. Pero algo sucedió en la computadora, pero usted apunte esto porque va a tener que estudiarlo después. Mateo 21:43: por eso les digo que el reino les será quitado a ustedes. El reino de Israel, el reino de Dios se le fue quitado al pueblo de Israel. Y en ese momento Jesús puso un alto al reino al pueblo de Israel y puso una pausa sobre ellos. Y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Se les entregará a un pueblo que dé frutos. ¿Cuál es ese pueblo? Ese pueblo somos tú y yo. Es la iglesia. Dios les quitó las llaves del cielo para este tiempo a Israel. Se las quitó y se lo dio a la iglesia. La iglesia ahora es el medio donde Dios trabaja. Hace 2000 años, hasta hace 2000 años, Dios estaba trabajando a Israel y no había forma de ser salvo a menos de que te convirtieras al judaísmo.
Era la forma de hacerlo. Tenías que convertirte al judaísmo y aceptar la fe que se enseñaba en aquel tiempo a través del Antiguo Testamento. Pero en los tiempos actuales no hay forma que nadie se salve, al menos que se convierta en parte de la iglesia, al menos de que acepte a Cristo como Señor y Salvador. Y cuando acepta a Cristo como Señor y Salvador, automáticamente se convierte en parte de la iglesia. Si un judío en este tiempo quiere ser salvo, necesita aceptar a Cristo Jesús y ser parte de la iglesia, porque de la manera que Dios está trabajando actualmente es a través de la iglesia. ¿Y qué pasó con Israel y Jerusalén? Bueno, Mateo 24, 1, 2, la semana pasada hablábamos de esto. Jesús hizo una promesa estando en Jerusalén, estando en el templo, y dijo así: Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron a sus discípulos y les mostraba. Denle un aplauso a producción que arregló esto, eso. Llegaron al punto, porque esto es lo que les quiero enseñar. Miren, Jesús salió del templo y mientras caminaban, que se le acercaron a sus discípulos y les mostraron los edificios del templo. Por eso les dijo: ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Jerusalén, el templo que estaba en Jerusalén, Jesús hizo una promesa que cumplió, porque todas las promesas de Dios son amén y amén. Todo lo que Él dice se cumple. Toda profecía de Él se va a cumplir por la letra. Ya lo hizo con Jesús, lo ha estado haciendo por siglos. Todo se tiene que cumplir, no va a faltar ninguna de ellas. Por eso las promesas que le hizo Israel se tienen que cumplir. Se van a cumplir, van a cumplir. Y una de las cosas que les dijo es: ven, este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. El Espíritu Santo vino sobre la iglesia 40 días después. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezó la iglesia a surgir y a moverse y a predicar el Evangelio. Y un gran mover de Dios por todas las naciones. ¿Y qué pasó con Israel? En el año 70 después de Cristo, apenas un poco menos de 40 años después de la muerte de Jesús, los romanos vinieron y destruyeron el templo. Los romanos vinieron y destruyeron el templo de manera que no quedó piedra sobre piedra. Todo quedó destruido, todo quedó hecho trizas, no quedó nada. Solamente lo único que quedó fue la explanada. Eso fue todo lo que quedó. Les pidió, sacó, porque él odiaba a los judíos, porque el pueblo judío fue un pueblo que fue rebelde al imperio romano, y sacó a todos los judíos de Jerusalén, diciéndoles que no podrían habitar en ese lugar. Todos los judíos fueron expulsados de Jerusalén y empezaron a traer gente enemiga de Israel para que habitara Jerusalén. Y el emperador romano dijo: desde este momento en adelante esta tierra no se llamará más Israel, se llamará Palestina, para humillar al pueblo de Israel. Usted se ha preguntado de dónde viene el nombre Palestina. Bueno, ya sabe, el nombre Palestina es un nombre para humillar al pueblo judío. Fue entregado a los judíos para de esta manera hacerlo. Años 70 sucedió precisamente eso. Los judíos fueron expulsados, Jerusalén fue destruida. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del Muro de los Lamentos? No sé si está la foto del Muro de los Lamentos, pero ¿cuántos han escuchado del Muro de los Lamentos? Muchas veces hablamos del Muro de los Lamentos como pensamos que son una pared en la cual rodeaba el templo. No, el Muro de los Lamentos es simplemente una área de aproximadamente 60 metros de largo, que eran la base de lo que era la plataforma del lugar santísimo, precisamente del templo, y donde los judíos ahora van a orar pidiendo la restauración de la nación de Israel. Solamente ese espacio pueden acceder, porque lo que sucedió es que en el año 640 y el año 691, casi 700 años después de la muerte de Jesús,
había surgido una religión que era una mezcla de las tradiciones arábicas con judío y cristiano, hecho por un profeta llamado Mahoma. Y que este profeta inicialmente no estaba interesado en Jerusalén, pero los que vinieron después de él le pusieron interés y decidieron conquistar Jerusalén para evitar que los judíos volvieran a su tierra. Y tomaron el control de la explanada, que para ese tiempo era un basurero. La explanada del templo la habían hecho un basurero. Y llegaron y la limpiaron y conquistaron lo que en aquel tiempo era Palestina. Y pusieron ahí lo que ahora le llamamos el Dom de la Piedra. ¿Han escuchado del Dom de la Piedra? Es uno de los edificios más icónicos precisamente de Jerusalén. Uno de los edificios más icónicos que existen de Jerusalén. Ahí los árabes tomaron el control de lo que es la área de Jerusalén. Ahora déjenme decirles algo. Dentro del Dom, y si no lo pueden ver ahorita, dentro de ese Dom hay una piedra. Esa piedra, para los judíos tradicionales, ellos piensan que ahí se creó al hombre. Eso es una tradición. Pero sí creemos que ese era el lugar número uno donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. 1 y 2, ese era el lugar donde el lugar santísimo tiene que estar. Y 3, ese es el lugar donde cuando Cristo venga, va a venir y va a poner sus pies y va a gobernar sobre las naciones en la tierra. Actualmente esta área de Palestina y el lugar donde el trono de Dios debe de reinar está gobernada por el pueblo musulmán. La guerra que estamos viendo no tiene nada que ver con territorios, no tiene que ver con poblaciones. Lo que tiene que ver es con esa piedra, con ese lugar. Es un problema espiritual. Es una guerra que no tiene fin hasta que no venga Cristo y ponga sus pies en ellos. Y tiene que destruirse ese Dom. Hermanos, no sé si lo vamos a ver. No sé si va a ser en nuestro tiempo o durante la gran tribulación. Pero, hermano, cuando ese edificio, y ya una vez estuvo a punto de ser destruido y no sucedió, cuando este edificio sea destruido, hermano, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, porque entonces ahí en esa piedra es donde se va a construir el templo que va a estar durante la gran tribulación y donde un día Cristo va a reinar. Durante muchos años, 2000 años, los judíos estuvieron esparcidos. Déjenme decirles todo esto. Los judíos estuvieron esparcidos durante 2000 años sobre toda la tierra. De hecho, la gente, esto es lo que pensaba. Muchos teólogos pensaban, es que nosotros, la iglesia, somos el Israel espiritual. Porque pensábamos que Israel nunca sería ser restaurado, nunca se iba a levantar, nunca se convertiría en una nación. Pero en 1949, Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, volvió a tomar el control sobre la área de Israel. 1949. Y después de 2000 años se convirtió en nación. Apenas eso acaba de pasar. Para muchos de nosotros parece largo, pero no está tan largo. Acaba de suceder. Un poquito más de 70 años. Israel se convirtió en nación. Y todos los teólogos volvieron a revisar la Biblia y dijeron,
Dios se está preparando para cumplir sus promesas con Israel. ¿Cómo Dios va a cumplir sus promesas con Israel? Número uno, tiene que volver a tratar con Israel. Tiene que tratar, Israel se tiene que convertir. Pero ahorita no puede Dios tratar con Israel. Israel no puede surgir como el pueblo de Dios. Ahorita Israel es una nación, pero no es el pueblo de Dios. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo del Señor. Israel no. Lo será, pero primero tiene que quitar algo el Señor. Segunda Tesalonicenses 2, 6 y 7 dice: bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejercido su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora detiene. ¿Qué detiene a Dios para que vuelva a tratar con Israel? Usted y yo. Dios no puede tratar con Israel hasta que la iglesia no sea quitada. Y la Biblia nos habla de algo que se llama el rapto, el arrebatamiento, que será como un abrir y cerrar de ojos. Es necesario que usted y yo nos vayamos para que Dios toque el corazón de Israel y vuelva una vez más. 7 años de tribulación tiene el propósito precisamente de hacer que Israel se arrepienta y se convierta a Cristo y se convierta en lo que tiene que hacer. Que se exhiba al diablo y a las naciones pecadoras, y haya juicio sobre las naciones pecadoras. Y entonces, después de esto, después de que Israel se arrepiente durante esos 17 años de gran tribulación, Dios pueda cumplir sus promesas en ellos. Pueda darles tierra, pueda hacerlos una nación fuerte y pueda hacerlos de bendición. De hecho, la Biblia está llena de promesas hacia Israel que esto va a suceder. Isaías 61 del 5 al 6 dice así: gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes, y sus campos y sus viñedos serán labrados por pueblos extranjeros. Es decir, las naciones van a trabajar, van a cuidar la tierra. Pero a Israel le dice así: pero ustedes los llamarán sacerdotes del Señor y les dirán ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellos. Fíjense lo que dice la Biblia. Dice: ellos se van a convertir en una nación de sacerdotes, una nación santa, una nación que dirigirá al pueblo del Señor. Y hasta ahora esto no ha sucedido, pero va a suceder en un tiempo que se llamará el milenio, donde ellos van a poder precisamente ser ese instrumento que Dios quiere utilizar para transformar a las naciones. Esa es la historia por Israel. Por eso Israel es importante al ver el mapa político. Por eso cuando hablamos de Israel oramos por la paz, pero oramos por la venida de Cristo. Y mientras eso sucede, nosotros tenemos que trabajar. En este tiempo, mientras esto sucede, mientras la muerte de Cristo y su venida en el rapto, existe una temporada que le llamamos el tiempo de la iglesia o de la gracia. Nosotros estamos en la era de la iglesia. Dios no trabaja de ninguna otra manera sino a través de la iglesia. Todo lo que hace lo hace a través de nosotros. Y si no está haciendo algo es porque nosotros no lo hacemos. No hay forma que Dios obre sus manos. Dios obra milagros a través de su iglesia. Dios enseña su palabra a través de la iglesia. Dios trae salvación a través de la iglesia. Dios utiliza la iglesia en este tiempo para poder bendecir a las naciones. Somos el instrumento de Dios y Dios lo sabe. Y un día estaremos delante del Señor recibiendo nuestras recompensas por servirle a Él y por haber cumplido la misión que Él nos dio. Y mientras esto sucede, quiero decirles una cosa rápidamente. El enemigo no está contento porque sabe que somos el instrumento que Dios está utilizando para poder traer salvación a las naciones. Así que mientras Cristo viene, yo les decía la semana pasada, tenemos que estar alertas.
Tenemos que vivir un estilo de vida de santidad, no cómodos en pecados, sin pasión ni amor a Dios. Tenemos que estar llenos de la presencia de Dios y confiados en servir al Señor y completamente entregados en la obra de Dios. Pero número 2, tenemos que estar en la palabra. Una de las cosas que Satanás va a buscar hacer en este tiempo es quitarnos el apetito de la palabra de Dios. De hecho, Satanás siempre ha trabajado de esta manera. Satanás siempre ha tratado de torcer la palabra de Dios. De hecho, Jesús dice así, Mateo 24:11: y surgirán un gran número de los falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá un gran número de los falsos profetas que engañarán a muchas personas. Va a haber un aumento de 3 cosas: de falsos profetas, de falsos maestros y de falsos mesías que van a haber sobre la tierra. Y nosotros vivimos en ese tiempo donde hay falsos profetas, falsos maestros, y eso va a ir en aumento, eso va a ir aumentando, eso va a ir creciendo cada vez más, y ya está sucediendo, en el cual se está torciendo la palabra de Dios. De hecho, Satanás, la manera como le gusta más mentir es torciendo la Biblia, no a través de crear cosas nuevas, pero torciendo lo que ya existe. Y una de las cosas que va a ver suceder a nuestro alrededor es precisamente esto: iglesias que han abandonado la Biblia y han dicho que este libro no es la palabra de Dios, pero es un libro que habla de Dios. Es un libro que habla acerca de cosas espirituales, pero no es la palabra de Dios, no es la escritura. Y desafortunadamente mucha gente, muchas iglesias están utilizando esto para introducir doctrinas erróneas dentro de la iglesia. Decir que Satanás no existe, decir que el pecado no es tan malo, Dios perdonará a todo mundo. Decir que tenemos que hacer la iglesia como la cultura actual, y cuando hablo de eso estoy hablando acerca de aceptar como asuntos como la diversidad de género. Y por eso vemos iglesias que están casando homosexuales y que hay pastores homosexuales. ¿Y de dónde dicen que lo sacan? Buscan versículos fuera de contextos y dicen: es que la Biblia no es la palabra de Dios, lo que es un libro que habla acerca de Dios. Y están sacando de todo esto de contexto y están engañando. Y dice la Biblia precisamente que engañarán a la gente, para que de esa manera aún los que creen en el Señor sean engañados y entonces enfríen su corazón. Quiero concluir con esto. Hay mucho que tengo que decirles sobre este tema, pero nos dice primera de Timoteo 4 del 1 al 2, dice así: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. En los últimos tiempos mucha gente abandonará la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Fíjese lo que va a suceder. Mientras más va a ir avanzando el tiempo, vamos a tener más malas enseñanzas, mucho más predicaciones malas. A mí me preocupa, hermanos, cuando estamos ansiosos de experiencias emocionales más que de la palabra de Dios. Porque esa es otra cosa que se está dando también. Hay un montón de iglesias que te ofrecen experiencias, pero sin base bíblica. Y yo creo en el mover del Espíritu Santo. Yo creo que debemos de ser llenos del Espíritu. Yo creo que Dios nos da experiencias con Él. Pero hay un ambiente de sensacionalismo donde hay un hambre por decir: yo quiero escuchar una profecía. A ver, un profeta que me venga y me diga cuál va a ser mi destino, con quién me voy a casar, cuántos hijos voy a tener, dónde voy a ir, cuál es mi ministerio, qué voy a hacer. Y suena muy bonito y muy sensacionalista, donde vemos cosas suceder.
Acuérdense que la Biblia dice: muchos me dirán, Señor, Señor, ¿qué en tu nombre no hicimos milagros? Y le va a decir: aléjense de mí, hacedores de maldad. Este es el problema, que Timoteo nos dice también la siguiente cosa que va a suceder en los últimos tiempos. Va a haber un grupo de creyentes en los últimos tiempos sin discernimiento. Vamos a creer en Jesús, pero no vamos a entender lo que Dios dice, y nos vamos a desviar de la fe. Y como dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Escuchen lo que estoy diciendo, amén. Ustedes no siempre les predico este tipo de mensajes, pero esto es una realidad, hermanos. Mucha gente, muchos cristianos van a tener un corazón tan ligero que no van a saber discernir la verdad, porque no la han estudiado. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia entera ya? ¿Cuántos de ustedes ya se leyeron el Nuevo Testamento entero? ¿Cuántos de ustedes ya se leyeron por lo menos un libro de la Biblia entero? Por lo menos uno de los evangelios. En los últimos tiempos va a haber un mover de profetas y maestros y gente que te van a engañar. ¿Y sabes qué? No vamos a poder discernir la verdad porque nunca hemos conocido la verdad. No hemos tomado el tiempo de aprender la palabra de Dios. Yo sé, vienes a la iglesia, algunos cada domingo, gloria a Dios, pero no han agarrado este libro, está nuevito. Esta es la temporada en que debe de haber corazones, Biblias estudiadas, aprendidas, memorizadas, para que tu corazón sea reconstruido. Segunda de Timoteo 3:1-15, así describe el Señor a la gente de los últimos días. La gente está llena de egoísmo, avaricia, será jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que la de Dios, y aparente. Y está hablando ahora de gente que ha creído de alguna manera en la palabra de Dios. Aparentarán ser piadosos, aparentarán ser gente de fe, pero su conducta desmentirá el poder de su piedad. O sea, se parecerán cristianos, pero su estilo de vida te dirá otra cosa. Con esta gente ni te metas, dice la Biblia. Segunda de Timoteo 3:6-7. Y yo nomás le estoy leyendo lo que la Biblia dice. Amén. Así son los que van de casa en casa cautivando mujeres, hablando de falsos maestros, de gente que sin tener la verdad enseñan. Dice así van de casa en casa cautivando a las mujeres débiles, cargadas de pecado, que se dejarán llevar por toda clase de pasiones. Ahora escucha esta parte. Esta es la característica de la gente que se va a dejar corromper en los últimos tiempos. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. O sea, nunca toman el tiempo y la decisión y el compromiso de aprender la palabra de Dios. Hay algo que nosotros en New Life Church creemos, en la iglesia creemos, y ese es en el discipular. Ustedes saben, tenemos un programa de discipulado, fundamentos, discipulado, y luego escuela ministerial, donde enseñamos y entrenamos en la palabra de Dios. Queremos entrenar a gente para que en los últimos tiempos no sean cristianos más débiles, pero sean cristianos más fuertes. Y que nuestros jóvenes y nuestros niños sean cristianos fuertes, entregados y dedicados a la palabra de Dios.
que en nuestras casas se lea la Biblia todos los días, se explique, se estudie, que usted como padre puede enseñar la palabra de Dios, y que los jóvenes puedan ir a las escuelas y enseñar la palabra de Dios, y puedan tener convicciones profundas en la palabra del Señor, que sean personas firmes en sus convicciones, porque el Señor sabe que necesitamos en estos últimos tiempos estar más pegados a la verdad que nunca. Termino con esta historia ahora sí. Un joven iba a regresar a su casa. Él estaba muy enamorado de una jovencita en su pueblo y le había dicho que se iba a casar con ella. Se fue porque tenía un negocio grande que hacer, y duró algún tiempo largo fuera de la casa tratando de juntar el dinero para poderse casar y comprar una casa. Un día completó la meta y regresó listo con el dinero, y no le avisó a la novia porque la quería sorprender. Todos estos días él estaba enamorado de ella y la había estado esperando, se había cuidado, no había hecho nada con ninguna muchacha, se había guardado todo este tiempo, no había nada. Y corrió hacia la casa de la novia, y cuando se iba entrando en la casa, vio a través de la ventana que había sonido, había música en la casa, y estaba la novia, pero bailando con otro hombre. Y el joven se dio la vuelta desilusionado porque vio a la novia en esa condición. El novio es Jesús. El novio es Cristo. Y Él dijo que Él nos fue a preparar un lugar para ti y para mí. Y un día va a regresar. Jesús preguntó: ¿y cuando yo regrese encontraré fe? ¿Habrá quien persevere para que este grupo sea salvo? Y yo te quiero motivar, mis hermanos, siendo que vemos que Dios está moviendo sus mapas, a que seas un cristiano consagrado y dedicado. Una, alerta: no te dejes engañar. Y dos, agárrate de la palabra de Dios como nunca en tu vida. Quiero que termines este año fuerte. Quiero que decidas: este año voy a leer la Biblia entera, ya voy a empezar. Este año me voy a discipular. Este año me voy a dedicar a aprender de la palabra de Dios. Este año voy a ser un cristiano de verdad. Me voy a empezar a preparar. Voy a dejar de jugar con el Señor y voy a entrar a un nuevo nivel en dedicación a Dios. Que no sabemos ni la hora ni el día, pero un día nuestro Dios volverá. Y cuando Él regrese, queremos que nos encuentre fieles a Él, dedicados y esperándole. Amén. Póngase a sus pies. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Y gracias porque tú nos das dirección a través de ella. Señor, yo te quiero pedir que tú nos ayudes, Señor Jesús. No queremos ser un pueblo pecador, Padre mío. No queremos ser un pueblo que te falle, Señor Jesús. No queremos ser un pueblo que no entendamos tu verdad. Gracias porque tú nos has escogido para estos últimos tiempos, Señor Jesús. Nos has escogido para servirte, para amarte, para adorarte, para glorificarte, Señor Jesús. Señor, yo te pido que en este día tú nos enseñes a caminar más cerca de ti, Señor Jesús, dedicados a ti y entregados a ti. Cada vez que estudiamos, Señor Jesús, y entendemos que tú vienes, no podemos hacer otra cosa más que pensar, Señor, en cómo están nuestras vidas y evaluarnos y reconocer, Señor Jesús, nuestro estilo de vida. Padre, queremos ser cristianos de convicción. No solamente, Padre mío, tener nuestros pies en las aguas para recibir los beneficios de ti,
pero ser verdaderos cristianos entregados con un estilo de vida completamente dedicado a ti, consagrados. Hoy te pido que tú nos enseñes a caminar cerca de ti. Perdona nuestra indiferencia, perdona nuestra frialdad, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona, Señor Jesús, nuestro estilo de vida, Señor, que está lejos de ti. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a ser llenos de ti para vivir con completa entrega a ti. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor. Ahí donde está, adore al Señor. Dedique su vida al Señor. He sido un criminal, liento robé, malgasté mi canción. Confieso, Dios, que no soy inocente. Sé que mi error mis cadenas compró. Mis culpas tu sangre pagó, todas mis fallas lavadas son. Vaciaste la tumba, ahora yo soy gloria a la roca. Confieso, Dios, que he sido este hogar, mas mi rumbo perdí. Diego Jesús, derribo toda la prisión. Resucité cuando Él me llamó. Mis culpas tu sangre pagó, todas mis fallas llamadas son. Vaciaste la tumba, ahora yo soy gloria a la roca. Mis culpas tu sangre pagó, todas mis fallas llamadas son. Vaciaste la tumba, ahora yo soy gloria a la roca. Ropas brillantes cubriendo cimas, en vez de atar una tumba vieja. Niños cantando, danzando y riendo. El pan celebra nuestro regreso. Rojas flores celestes, ríos de lágrimas de ceras.
Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú eres un Dios que nos esperas y nos amas, Señor Jesús. Y estamos listos para vivir para ti, Señor, y caminar junto a ti. Te adoramos hoy, te bendecimos. Todos decimos amén. ¿Por qué no da un fuerte aplauso al Señor el día de hoy? Amén. Estamos para despedirnos el día de hoy. Vamos a entregar nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Gracias una vez más por dar generosamente a la obra de Dios. Mientras preparan sus diezmos y ofrendas, quiero nomás dejarles saber que este próximo día, domingo, de hoy en 8, vamos a tener nuestra fiesta de acción de gracias. Rosy está anotando a las personas que pues, les gustaría traer algo. Es una fiesta de traje, es un tiempo para convivir y agradecerles al Señor sus bondades. Así que apúntense para poder traer un platillo. Lo que usted pueda traer, eso va a estar delicioso. Así que apúntense con Rosy al final del servicio. Vamos a orar para entregar nuestros diezmos y ofrendas. Padre, hoy en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por tu bondad. Gracias por recordarnos, Señor Jesús, que hay una morada celestial esperando por nosotros, Señor Jesús. Gracias por el gozo de saber que al dar para tu obra tenemos la oportunidad de poder ser un instrumento para que gente venga a tus pies, Padre mío, y te conozca y te sirva, Señor Jesús. Antes de tu venida, Señor, queremos ver a una multitud viniendo a tus pies. Así que recibe esta ofrenda que es para tu gloria y honra, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Vamos a dar con alegría. Adoremos al Rey, ven a postrar ante Él, grandes tus obras. Mira qué hace, Señor, mira cuán grande es su amor, grandes sus obras, grandes sus obras. Del cielo la muerte venció, libera cautivos, cadenas rompió. Dios, grandes sus obras, cantamos alegres en tu libertad. Exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grandes sus obras. Estamos despedidos, iglesia. Que tengan una buena semana y que Dios los bendiga.